Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos antes de diciembre para, para recordar las cosas. Nos quedamos en cinemática y dinámica. Habíamos visto que teníamos, bueno, en este apartado estudiamos primero el movimiento. Dijimos que teníamos dos tipos de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Para el MRU, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme, teníamos solo una fórmula, ¿no? De ahí se desprende todo. Y para el MRV teníamos tres fórmulas. Bueno, muchas, pero en realidad solamente vamos a usar estas tres de manera básica. Vimos la característica del MRU, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme, que es distancias iguales en tiempos iguales. Vimos un problema de MRU. Dice, Homero viaja en un tren con una rapidez constante. Ajá. La palabra constante nos da a entender que es, bueno, siempre que aparezca la palabra constante, vamos a entender que estamos en un MRU. Entonces, ¿qué hacíamos? Escribimos nuestros datos, nuestra fórmula, despejamos, nos quedaba distancias igual a velocidad por tiempo, y sustituíamos, y ya obteníamos la solución. Vimos otro problema y vean cómo las guías de estudio en varios problemas hacen eso, ¿no? Indicar que es una rapidez constante. Con eso nos indican que es un MRU. Ujú. Entonces, otra vez teníamos datos y nuestra solución sustituyendo la fórmula. Si hay alguna duda en alguna cosa que hayamos visto, me dicen, ¿eh? Me interrumpen para saber que hay dudas. Y bueno, aquí nos daban el tiempo en minutos, pero aquí teníamos kilómetros y nos están dando la solución en kilómetros por hora. Tuvimos que hacer la conversión de unidades. Si no se acuerdan bien de la conversión de unidades, no se preocupen. A lo largo de todo el curso van a surgir muchas conversiones de unidades, así que las vamos a seguir viendo Maestro, en varias sesiones. Mande, maestro, mande. Bueno, bueno. ¿me puede decir las fórmulas del movimiento del MRV, por Ah, sí, favor? son estas. ¿Puedes Bueno, volver a ponerlas? ujú, son estas tres de aquí. Estas, lamentablemente, sí se las tienen que aprender de memoria, no hay como de otra, ¿no? En especial esta es creo que la que más van a utilizar. Bueno, lo más probable, esta y esta. Esta también es poco probable, pero también llega a aparecer. De hecho, nos quedamos en un ejercicio donde aparecía esta fórmula, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero ya no di tiempo de explicar ese ejercicio. Ahorita lo vamos a ver de todos modos. Les recomiendo que lo escriban en una hoja o algo y se los aprendan. Gracias. Y del MRU, si no hay más, solamente es esta. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Ok? De hecho, ahorita vamos a recordar cómo usábamos esas fórmulas, ¿no? Bueno, antes de eso, también vimos el ejemplo de las gráficas, ¿no? De la rapidez contra el tiempo. La del MRU siempre causa una especie de curva así, hacia arriba. Digo, MRV, ajá, aquí dice. Y la del MRU vimos que siempre causa una línea recta. Vimos, por ejemplo, cuando el tiempo es igual a un segundo, tenemos una velocidad de 30, bueno, no sé, kilómetros por hora, ¿no? Por decir algo. Y lo vamos graficando y siempre nos va a dar una línea recta el MRU. ¿Mm? Luego igual teníamos este, ¿no? Un objeto recorre una distancia de 40 kilómetros en 5 minutos a velocidad constante. Otra vez es MRU. Ujú. Entonces ya vieron más o menos cómo es este tipo de ejercicios. Lo primero es identificar si es MRU o MRV, poner sus datos y poner su fórmula y sustituir. Aquí se hizo un poco enredado porque estábamos convirtiendo unidades, ¿no? Pero les digo, más adelante vamos a seguir viendo conversiones. Aquí le borré la solución, quiero ver si alguien se acuerda.
Dice la caída de los... Aquí ya estamos empezando con MRV. Ajá. Ya aquí habíamos acabado MRU. Dice, la caída de los cuerpos tiene la característica de... ¿Quién se acordará? La caída de los cuerpos, ¿qué tipo de movimiento es? ¿MRU o MRV? Es MRV, ¿no? SMRV, ¿no? MRV. Ajá, correcto, correcto. Y a ver si se acuerdan, en el caso de la caída de los cuerpos, la caída libre, bueno, si hay una MRV tiene que haber aceleración. ¿Cuál era la aceleración para la caída libre? 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ajá, lo que dijo su compañera, la gravedad. La gravedad es una aceleración y vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ujú. Ok, entonces tenemos una aceleración, ¿verdad? Entonces, inciso A. La caída de los cuerpos tiene la característica de aumentar su aceleración. No, ¿verdad? Ustedes ya me están diciendo que vale 9.81. Es decir, que siempre es la misma, ¿no? No cambia, es constante. Entonces, ¿es el inciso B? ¿Tener una aceleración constante? Sí, ¿no? Sí. Ujú. Sí, ¿no? De hecho, aquí le voy a poner la nota. Es constante. Y vale. ¿Cuánto vale? G, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? A ver. Y luego la 29 dice, primer científico que determinó los cuerpos en el vacío caen con la misma aceleración. Recuerden que les dije que un científico lanzó desde la torre de Pisa. Creo que era Newton. Es Galileo. Exacto, fue Galileo. Ujú. Que se subió a lo alto de la torre de Pisa y tiró, no recuerdo bien de qué material eran, pero era una especie de, creo que una bola de madera y una de plomo y caían al mismo tiempo, ¿no? Vimos que la masa no influye en que un cuerpo caiga más rápido que otro. ¿Sí? Para recordar, supongamos que suben a su azotea y tiran una pelota de plomo y una de aluminio. ¿Cuál debería caer primero? Si despreciamos el aire. Bueno, que el aire no causa alguna fuerza. Las dos caerían a la misma velocidad, ¿no? Ajá, las dos caen al mismo, sí, a la misma velocidad y al mismo tiempo, ¿no? Si las sueltan desde el mismo punto. Ujú. Ahora vamos a ver. Nos quedamos ya ahora sí con los problemas de MRV, ¿no? Dice, una Barbie se dejó caer desde una altura de 10 metros. Vean cómo dice el enunciado, se dejó caer. Desde aquí nos están diciendo que es un MRV. Y no solamente es un MRV cualquiera, sino que es una caída libre, ¿no? Entonces escribimos datos, distancia, que es igual a 10 metros. Suponiendo que está a nivel del mar y no existe ninguna interferencia, eso solamente lo ponen para que se entienda que no hay cuestiones como que el aire está deteniendo el movimiento de la Barbie o algo así, ¿no? O sea, en general esto lo pueden como ignorar si lo quieren ver así. Y dice calcular el tiempo que tarda en caer. A ver, ¿qué datos nos dan? Distancia, ¿no? Yo no pensaría que no nos dan otra cosa, pero sí nos están dando otro dato, ¿no? Que es caída libre y por tanto, esta es su aceleración. Vimos un tip, que como hacer estos cálculos con decimales el día del examen es algo pesado, lo ideal sería trabajarlo con la cifra exacta de 10, ¿no? Es más fácil hacer operaciones con esto que con esto. El día del examen no van a tener calculadora. ¿Y qué nos piden calcular? El tiempo. ¿Qué otro dato nos dan? Velocidad inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Aquí ya tenemos los datos. Y luego vimos cómo se solucionaba. ¿Qué es lo primero que debían hacer? Escribir sus fórmulas y ver cuáles les sirven y cuáles no les sirven. Ajá. ¿Qué les están pidiendo? El tiempo. A ver, esta fórmula
no tenemos la velocidad final, tenemos la inicial, no tenemos la aceleración. Ah, no, sí, tenemos la aceleración y no tenemos el tiempo, o sea, nos faltan dos datos, ¿no? Como que no apunta a hacer este camino. Aparte nos están pidiendo el tiempo, entonces no puede ser esta última fórmula, ¿no? Esta no nos da el tiempo. Por más que le busquen, aquí no hay tiempo en la fórmula. Entonces no nos sirve ni la primera ni la segunda. Digo, ni la tercera. Vimos la segunda. Y tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos la distancia, tenemos velocidad inicial, nos piden el tiempo, tenemos la aceleración, tenemos el... perdón, nos piden el tiempo, ¿no? Ajá. Tenemos todos los datos para esta, excepto el tiempo, que es justamente lo que nos piden. ¿Qué debemos hacer? Despejar la fórmula. Como la velocidad inicial es cero, todo este término se cancela, ¿no? El de este de aquí. Sí, porque tienen cero por el tiempo y todo este término se cancela. Entonces nos quedaba así la fórmula. ¿Y cómo despejaban? Pasan el 2 multiplicando, dividen entre la aceleración. Ajá. Y recordemos que pues no pasa nada si lo escribo al revés, ¿no? O sea, como invertir el signo de igual. Y ya, despejo el tiempo es igual a esto. Este es el despeje de la fórmula. Sustituían, recuerden usar ah, usar 10 en lugar de... Sí, aquí había un error. Ajá. Bueno, no error, sino recuerden que para el examen operar con esto es muy tardado, ¿no? Muchos decimales. Úsenla como 10 en el examen. Bueno, es mi recomendación. Ya les da raíz de 2, que esto es 1.42. ¿Dudas? No. Ok. De todos modos, recuerden, pasos principales, escribir datos, indaguen bien sus datos. Vean, en ninguna parte del problema nos da la velocidad inicial, pero como dice que se dejó caer, o sea, estamos intuyendo que la soltó en algún punto con velocidad cero, ¿no? No nos dan la aceleración, pero sabemos que es caída libre, entonces la aceleración es la gravedad. Entonces, paso número 1, escribir datos. Paso número 2, fórmulas y descartar las que no sirven. Paso 3, despejar. Paso 4, sustituir. A ver, vamos a ver este otro que nos quedó ahí. Calcular la distancia que recorrió Goku si alcanzó desde el reposo una aceleración constante de 500 kilómetros sobre hora cuadrada durante 3 horas. Soy enredado. ¿Qué nos piden? Distancia. Ok, lo escribimos así. No sabemos cuánto vale. Alcanzó desde el reposo, o sea que su velocidad inicial es cero. Ajá. Una aceleración de 500 kilómetros sobre hora cuadrada durante 3 horas. Ajá. Tenemos estos datos. Entonces, paso número 1, datos. Paso número 2, poner las fórmulas, ver cuáles nos sirven, cuáles no nos sirven. La única que nos da, esta no nos da la distancia, ¿no? Que es lo que nos interesa. Descartamos esta. Esta sí tenemos todo para sustituir, ¿no? Tenemos el dato que nos interesa. Esta nos pide la velocidad final. No tenemos la velocidad final. Vamos a usar esta. Y es directo, ¿no? Solo sustituyen. Este término se cancela porque la velocidad inicial es cero. Y nos quedaba así. Y ya sustituyendo directamente nos daba lo que queríamos, ¿no? ¿Dudas en este problema? Ok, pasamos al siguiente. Si no mal recuerdo, nos quedamos en este, ¿no? Sí, nos quedamos en este, pero ya lo expliqué de rápido. Dice, una persona saltó del bungee desde una altura de 50 metros. Si supiéramos que fuera en el vacío, ¿cuál fue la velocidad alcanzada a los 5 metros? A ver, este lo expliqué medio de rápido, así que vamos a verlo un poco más a detalle. Decía que el paso número 1 era escribir datos. ¿Qué dato nos dan? Distancia, 50 metros. ¿Qué otro dato nos dan?
Nos piden la velocidad, ¿no? Esa no sabemos cuánto vale. Saltó desde el bungee. Es caída libre. O sea que la aceleración es la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué otra cosa nos dan? Ah, nos dan la velocidad. Más bien, esta es la velocidad final, ¿no? La que queremos saber. Y nos dan la velocidad inicial. Dice que saltó del bungee, o sea, estaba en un estado de reposo, ¿no? Esta era su velocidad inicial. Tenemos todo para sustituir esta fórmula. Sí, si quieren las reescribo para que se vea qué hicimos. Teníamos estas fórmulas, ¿no? Y hacemos lo mismo. Vamos a ver cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven. Queremos la velocidad final. Ninguna nos arroja la velocidad final más que la última fórmula. Entonces es esa, ¿no? Y ya, despejamos la fórmula. Le sacamos la raíz cuadrada para quitar el cuadrado. La velocidad inicial es 0. Entonces 0 al cuadrado es igual a 0. Cancelamos este término, ¿no? Y nos queda simplemente esto. Y ya, sustituimos nuestra fórmula. La aceleración dijimos que por fines prácticos íbamos a tratar de usarla como casi igual a 0, ¿no? Digo, casi igual a 10. Mm, bueno, no encontré el signo de casi igual. Ah, sí, aquí está. Es casi igual a 10, ¿no? Entonces, por fines prácticos en el examen dijimos que vamos a usar el valor de 10. ¿Sí? 2 veces la aceleración por la distancia, que era 50. Mm, Ah, no, 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 no. Ya me acordé que. A ver, otra vez, Perdón, perdón, ya me acordé qué pasó aquí. Dice, una persona saltó del bungee desde una altura de 50 metros. Sí, lean bien el problema. Una persona saltó del bungee desde una altura de 50 metros. Si suponemos que fuera en el vacío, ¿cuál fue la velocidad alcanzada a los 5 metros? Si se dan cuenta, los 50 metros nos lo ponen como distractor. En realidad lo que nos interesa es los 5 metros. O sea, los 50 metros están de más para confundirlos al momento del examen. Ujú. Lo que nos interesa es la velocidad de los 5 metros de la caída. Sí, o sea, nuestro dato es 5 metros, no los 50 metros. ¿Ok? Entonces ya sí, ya queda todo. Bien. La solución era el inciso E. ¿Dudas? ¿Todo bien? Léanlo bien, lean el problema. Bueno, no nos da la solución exacta de 10, ¿no? Pero es porque usamos la aceleración como 10, no como... Si hubieran usado 9.81, sí les da los 9.89 de la solución. Pero dijimos que en el examen no hay mucho tiempo, ¿verdad? Entonces lo usan así y todas las soluciones son muy alejadas de 10, ¿no? Realmente es la opción E. Ok. Esto no es. A ver, ¿ya no quedaron más dudas con MRU y MRV? Para empezar un nuevo tema. No, ninguna duda. Ok. Vamos a ver las leyes de Newton. También es parte de estudio de la cinemática. Tenemos 3 leyes. A ver, vamos a ver si se acuerda alguien de qué nos hablan las leyes. La primera alguien se acordará.
¿Qué nos dice? Creo que es la más difícil la primera de entender el concepto. Así que pongan atención a la primera. La primera nos dice que todo objeto permanece en estado de reposo o movimiento, salvo que alguna fuerza altere su estado. Ajá. Voy a poner las ideas clave. Dice, un cuerpo permanece en reposo, movimiento, salvo que una fuerza altere su estado, ¿no? La de la gravedad, ¿cuál es? Todo cae. ¿Alguien pregunta algo de la gravedad? Si alguien dijo algo de la gravedad, creo. Bueno, ahorita vamos a ver la segunda, que creo que es lo más cercano a eso. Ajá. También la de la inercia. Mande, mande. La de la inercia. Ajá, ese es, justamente. La primera ley. De hecho, aquí le podemos poner nombre si quieres. Inercia. Esta es la inercia, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, de hecho creo que aquí había un problema muy bueno sobre eso. Dejen ver si lo podemos hacer antes de continuar con la otra. No, no lo puse. Bueno, dice, hay un problema que dice, si ustedes van en un carro y supongamos que el carro desaparece mágicamente y ustedes se quedan pues así, en su estado de movimiento, ah, ¿qué ocurriría? Ustedes deberían, según la primera ley de Newton, seguir con su movimiento. O sea, que el carro desaparezca no significa que ustedes se detengan. Ajá. Lo único que va a detener su estado de movimiento va a ser que alguna fuerza externa actúe sobre ustedes. No sé, a lo mejor el caer al piso, la fricción o algo así. No, no me gusta ese ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el espacio, si ustedes tuvieran un objeto, ustedes le dan un pequeño empujón, el objeto debería seguir su estado de movimiento y no debería ni acelerar, ni desacelerarse, ni detenerse. No sé si han visto los videos de los astronautas que de repente como que tienen objetos y se siguen moviendo, ¿no? O sea, los sueltan así, les dan un pequeño empujón y se sigue moviendo. Y se dan cuenta, no se detiene, no se acelera, simplemente sigue su movimiento, tal cual, constante. O permanece en reposo si lo dejan en reposo. No sé si hay alguna duda con la primera ley, ¿cómo a qué se refiere? No. Ok. La segunda ley, siempre les van a dar todo un discurso y todo, pero en esencia, la segunda ley nos dice esto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ujú. Dependiendo de dónde lo busquen en los libros y eso, les buscan adornar así de... El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa que ocurre, o alguna cosa así, pero siempre les van a decir en ese discurso que hay una relación entre la masa, la aceleración y la fuerza. Ujú. Así que lean bien cuando les pregunten sobre la segunda ley de Newton. Pero en esencia es esto, esta fórmula. Y la tercera se llama también de acción-reacción, que creo que ya muchos de la saben así por que de repente aparece por ahí en internet y eso. No sé si alguien sepa a qué se refiere. Bueno, nos dice, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario. Ajá. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero sentido contrario. ¿Dudas con las leyes de Newton? No, ninguna. Ok, la que más nos va a interesar a nosotros es la Maestro, segunda. Ujú. Mande. ¿me podría explicar la tercera, por favor? Ujú. O sea, así tal cual dice, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si ustedes le dan un golpe a la pared, la fuerza que ustedes le den al
la fuerza que ustedes están aplicando en ese golpe es la misma fuerza que les va a reaccionar la pared. O sea, también ustedes van a sentir el golpe con la misma fuerza que lo están dando. Ujú. O, por ejemplo, bueno, es el que se me ocurre, no sé si... Bueno, se me ocurre otro ejemplo. Cuando ustedes tiran un balón, el balón tiene cierta masa, pues al caer va a aplicar una fuerza al piso, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que le va a aplicar el piso al balón para causar su rebote? Pues la misma fuerza del peso del balón. Un balón más pesado va a causar un... bueno, eso no necesariamente, por Gracias. la elasticidad y eso, pero sí, o sea, no pueden pegar con una fuerza pequeña y esperar que el oponente, por así decirlo, reciba un golpe más fuerte de lo que ustedes están aplicando. O sea, no, siempre tiene que ser lo mismo que ustedes dan que lo que regresan en cuanto a fuerzas, ¿va? No sé si hay alguna duda más. No, gracias. Ok. Bueno, la que nos va a interesar mucho es la segunda ley, porque hay una fórmula. Y hay muchos problemas que involucran esta fórmula. Así que acuérdense de esa, porque vamos a la siguiente diapositiva. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y vean el tipo de problemas. Todos los problemas que pongo aquí están basados en la guía, ¿eh? Entonces, vean cómo dice. Una fuerza acelera una masa 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración producirá la misma fuerza en un cuerpo 6 veces más pequeño? Ajá. Ahora vamos a ver, está como enredado el problema, ¿no? Creo que no solamente sustituir. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Es lo que tenemos. Aquí partimos. Luego, ¿qué más nos están diciendo? Dice, una fuerza acelera una masa 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá. Es decir, nuestra aceleración son 3 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, vamos a llamarla M0. Bueno, una masa. Bueno, así lo voy a dejar. Dice, una fuerza acelera una masa 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración producirá la misma fuerza en un cuerpo 6 veces más pequeño? A ver qué se les ocurre. A ver, vamos a reescribir esto. Es igual a masa por aceleración. Que eso es igual a 3m, ¿no? Donde esta es la masa, ¿eh? Esto no es metros. Sí, aquí le estoy quitando las unidades. De hecho, la voy a poner con mayúscula. Masa por aceleración. Este es igual a 3 veces la masa, ¿no? Dice, ¿qué fuerza? Dice, ¿qué aceleración producirá la misma fuerza en un cuerpo 6 veces más pequeño? Es decir, la masa sobre 6, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo digo un cuerpo 6 veces más pequeño? Eso, para escribirlo de otra forma, lo podemos escribir como la masa sobre 6, ¿no? Bueno, así. Escribirlo como nuestra nueva M. Vamos a escribirlo como una M0. Así, ¿no? Vean cómo se va escribiendo datos. Tenemos la aceleración. Tenemos la fórmula. Un cuerpo 6 veces más pequeño lo podemos escribir así. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Queremos ver qué fuerza, es decir, nuestra nueva fuerza, va a producir este cuerpo. O sea, una masa más pequeña. Sí, puso raro. Así.
por la misma aceleración, ¿no? Ah, no, queremos que la aceleración sea... Queremos determinar la aceleración, ¿no? Entonces despejamos. Se puso así esto. Ok. Un cuerpo 6 veces pequeño sería la masa original sobre 6. Y así sería esto. Perdón, sería... ujú. Entonces despejamos la aceleración. Nos quedaría como... 6 F sub 0 M. Ok. ¿Y esto qué es igual? 6 por... M, ¿a qué es igual? A ver, déjenme ver. Sería 2 veces F0, ¿no? 6 por... Déjenme pienso este problema tantito. 0M F0 es igual a 3 por 2. Ese es M. 0. Seis, 12 F 0. A ver, dejen lo pienso mejor para después, porque si no, no vamos a avanzar. Ok. A ver, nos quedamos en... Teníamos nuestras leyes de Newton, ¿verdad? Ok, como consecuencia de la ley de la inercia, tenemos lo siguiente. Si todas las fuerzas que obran sobre un cuerpo en el espacio es nula, se dice que está. ¿Ustedes qué opinan? Estado de Reposo. reposo es el tentativo, ¿no? Ajá, o sea, la solución que pensaríamos estamos entre es que suenan bastante similares, ¿no? Atmósfera, movimiento, vacío, equilibrio o reposo. Estamos entre la A y la B, ¿no? ¿Cuál creen que sea? La Ah, ¿cómo dijeron? Es que como que se traslaparon ahí las dos. A de árbol. Ah, La ok. A ver, ¿quién más dice que es la A? yo. Ok, varios dicen que es la A. ¿Alguien dice que es la B? ¿O todos de acuerdo con la A? Ok, la solución es la B. Ajá. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto afortunadamente no lo van a ver ahorita, pero lo que nos dice esto es que hay algo llamado condiciones de equilibrio. Ajá. Que nos dice mm, que se deben cumplir dos condiciones para que se tenga un equilibrio. Se debe tener que la sumatoria de todas las fuerzas, o sea, por ejemplo, tienen una fuerza 1, una fuerza 2, y así hasta alguna fuerza, no sé, hasta alguna fuerza, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas deben ser igual a cero. Con equilibrio se refiere a que el cuerpo está totalmente inmóvil, ¿va?
Esta es una de las condiciones de equilibrio. Y otra condición de equilibrio es que la sumatoria de momentos sea igual a cero. Pero pues ahora no vamos a ver lo que son los momentos. Bueno, sí vamos a ver el concepto de momento. ¿Saben qué es el momento en física? Por ejemplo, ustedes tienen así, no sé, una barra y a lo mejor alguien le pone aquí un tornillo, por decir algo, y hacen girar la barra. A lo mejor alguien aplica una fuerza por acá. ¿Y qué va a ocurrir con esta barra? Pues va a girar así, ¿no? Sí, donde esté su punto como de estático. Sí, a esto que se está produciendo se le llama un momento. Al giro que ocurre en un cuerpo. ¿Dudas? Ok. Bueno, este es el equilibrio. Y esto también tiene sus expresiones matemáticas y todo. Y cuando dan cero, se dice que se cumple una de las condiciones, la condición del momento. Y cuando las fuerzas también son cero, se dice que está en condición de equilibrio. Por motivos didácticos solamente les mencionan ahora las fuerzas. La opción B. ¿Ok? A ver. Mm, a ver, de un momento. A ver, vamos a ver el siguiente problema. A ver, un momento, déjenme ver si es este. Bueno, no, vamos a ver un nuevo tema, ¿ok? Peso. ¿Ustedes qué entienden por la palabra peso? Que pesa, Ajá, ¿y qué significa pesar? que tiene una masa. Ok, alguien dijo una palabra, masa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre peso y masa? A ver, ya tenemos dos expresiones bastante parecidas. ¿Cuáles son sus diferencias? A ver, por ejemplo, masa, no sé, una persona promedio tiene una masa de 70 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿por qué en las básculas se usa, bueno, no necesariamente las básculas, sino que toda la vida hemos trabajado lo de peso? ¿Cuál es el peso de la persona? O sea, si su masa es 70 kilogramos, ¿cuál es su peso? ¿Es lo mismo? ¿Quién opina que es lo mismo peso y masa? Yo, Ok. ¿Alguien más? Ok, supongo, bueno, es que, bueno, no tienen la culpa ni ustedes ni nadie, pero toda la vida hemos trabajado la palabra peso para esto, ¿no? El peso es la fuerza, ¿no, profe? De la Ajá, el gravedad. peso es una fuerza. Y, ajá, fuerza es igual a masa por gravedad. Resulta que el peso, correctamente en física, es esto, es masa por aceleración. Pero, en lugar de la aceleración, usamos la gravedad. O sea, ¿cuál es el peso de una persona de 70 kilogramos? A ver, entonces aquí lo voy a poner.
686.6, ¿no? Ajá, correcto lo que dijo su compañera. La fuerza es igual a la masa, en este caso 70, por la gravedad, que es 9.81. Que era de 600, ¿qué? 686.7. 686.7 newtons. Recuerden, la fuerza se mide siempre en newtons. Entonces, siempre vamos a trabajar estos conceptos de manera diferente, ¿ok? Ya no son los conceptos que hemos trabajado toda la vida. Ahora, peso, formalmente en física, ya vimos que es eso, ¿no? Masa por gravedad. Así siempre lo vamos a trabajar en física. Entonces, con eso surge el siguiente problema, que creo que ya lo pueden resolver fácil, ¿no? Dice, un pájaro tiene una masa de medio kilo. Está parado sobre un cable de luz. El peso que el cable soporta en newtons es... Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Estoy poniendo el ejercicio para que vean que así viene de repente el tipo de problemas en la guía. Tiene una masa de 0.5 kilogramos, ¿no? Bueno, ¿dudas con esto? ¿De por qué 0.5? ¿Si están de acuerdo que esto es medio kilo? Bueno, les voy a dar un... Porque a lo mejor alguien por ahí no sepa, pero es buen momento para saber que una fracción en realidad es un decimal. Si ustedes ponen esto en la calculadora, les da 0.75. O sea, decimales y fracciones son lo mismo. Simplemente son formas diferentes de escribir una expresión. Ajá. Entonces aquí nos dice su masa es igual a ¿cuánto? A medio kilogramo, ¿no? Si ustedes ponen o ustedes hacen a mano 1 entre 2, 1 entre 2 es igual a 0.5. ¿Sí? Fracciones y decimales son lo mismo. Ok, entonces ese es nuestro datos, ¿no? Solución, masa igual a tanto. ¿Y qué nos están pidiendo? El peso, ¿no? El peso se suele denotar por W. Ajá. O sea, sí es la fuerza, pero se suele denotar así, ¿no? ¿Y cuál dijimos que es la fórmula? Masa por aceleración. Pero no cualquier aceleración, tiene que ser la gravedad. Ajá. Entonces ya, sustituyendo. Ya nos da, ¿no? Dijimos la masa es 0.5. Y recuerden el tip que les di. En el examen, úsenlo así, salvo que haya alguna cosa extraña. Les debe dar la solución bastante aproximada. Esto nos da 50, ¿no? 50 newtons. Y vean si aparece la solución bastante, las demás son bastante lejanas al 50. La solución es 49 newtons. ¿Sí? ¿Dudas en la diferencia entre peso y masa? Si usamos su tip, o sea, tendríamos que escoger el más cercano, ¿no? Ajá, aunque no siempre va a funcionar, ¿eh? O sea, imagínense que hubiera aquí una solución. Que hubiera un inciso F, por decirlo así. Lo pongo así. Que hubiera un inciso F que dijera 49.85 newtons, ¿no? Por decir algo. O sea, como son muy cercanas, ahí sí tendrían que hacer bien su cálculo con 9.81, ¿no? O que viniera, no, mejor que viniera así, ¿no? También esto podría a lo mejor confundirlos. Viniera así. Como son muy cercanos ambos a 50, a lo mejor ahí sí sería mejor que trabajen con el decimal, ¿no? Sí, pero se pasa por una, ¿no? Por un decimal. Ajá, pero tienes dos opciones. ¿Cuál sería? Bueno, ¿cuál pensarían aquí que es? ¿49 o 50? Si trabajamos bien con 9.81. Entonces, como que a veces para evitar que... 49. Ajá. Siempre para... O sea, si son muy rápidos trabajando con decimales, trabajenlo como es. Pero Sí, no si... creo que ¿No? Con 10. ¿Ok? este vato le Es dije que yo porque insisto en ese tip porque... Ajá, ¿mande?
Mande, mande, mande. No, dije que estaba bien, profe. Ah, ok. Es que yo insisto en ese tip porque en el examen no tienen calculadora. De hecho, vayan también practicando sus operaciones con decimales. Mm, Pero una duda, Ajá. ¿no sería más bien 4.9? Porque, o sea, ya si lo multiplicamos exacto, 0.5 por 9.81 da 4.9. Ah, sí, es cierto. Es 5. Cierto. La solución es la B. Sí, no sé por qué me fui con la finta. Sí, de hecho, recuerdan que vimos cómo multiplicar por 10, ¿no? Vamos a ver otra vez eso. Rápido, si ustedes tuvieran, por ejemplo, cuando vimos notación científica, creo que surgió por ahí algo de multiplicar por 10, ¿no? Si ustedes quisieran multiplicar esto con muchos ceros, ¿qué es lo que deben hacer? Recorren el punto decimal 10 casillas, ¿no? Y si faltan casillas, o sea, y si faltan casillas le ponen ceros. En este caso serían 3, 6 ceros, así, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, quieren esto por esta cantidad. ¿Cuántos ceros tiene? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué hacen? Recorren el punto decimal 10 casillas. Uno, 2, digo 6 casillas. 3, y ya no tienen más para recorrer. Siguen recorriendo, no importa. Y donde falte le agregan los ceros. ¿Dudas en eso? No, ninguna. Aquí era el tip de cómo multiplicar por 10. Ok, entonces pues con eso terminamos la sesión de hoy con la diferencia entre peso y masa y las leyes de Newton. La siguiente continuamos y hacemos un quiz. Bueno, entonces los dejo para que vayan a su siguiente clase. Hasta luego.